y a sus familias. Agradecerles la sintonía a través de las diferentes redes sociales en las cuales estamos presentes, la Escuela de Evangelización Juan Pablo II, y ahora pues que estamos incursionando en esta aventura de las transmisiones digitales, pues queremos brindarles a ustedes formaciones para crecer tanto en la fe y también en la espiritualidad. Vamos a continuar pues con los temas que venimos desarrollando sobre Cristología. Este sería nuestro segundo encuentro, ¿verdad? Y hoy vamos a penetrar un poquito en esa parte interesante del rostro de Jesús, ¿verdad? Es muy interesante, hermanos, tener testimonios de Jesucristo desde los primeros años de la iglesia. Ya muchos escritores no sagrados, más bien paganos, como Tácito, Suetonio, Plinio el Joven y otros testimonios paganos que nos hablan de Jesucristo. Gente que escribió por el año de ahí el 75 al 155, o cartas que, como la de Plinio el Joven, que roba entre el año 61 y 115, que nos hablan de un Cristo, de la existencia de Jesús, o Tácito, que nos habla también más o menos en esos periodos del 55 al 120 después de Cristo. O sea, estamos hablando de los primeros años de la iglesia primitiva, de esa iglesia primera que definitivamente, pues, imagínense ustedes. De hecho, Suetonio hace una referencia sobre un acontecimiento que se da, que Lucas lo toma a partir del libro de los Hebreos en el capítulo 18, versículo 2, que nos habla de esto mismo. Muy bien, presentar a Jesús, presentar su rostro, lleva las siguientes características. Es un rostro manso y humilde de corazón. Es un rostro que, como él lo dice, yo doy mi vida. Es un rostro que tiene compasión. Ese rostro que Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros es un rostro que definitivamente es un rostro que nos invita a imitar. ¿Cómo tiene que ser el cristiano? Manso y humilde de corazón. ¿Cómo tiene que ser el cristiano? Dar la vida, entregar la vida por el reino de Dios, por lo que creemos. Y un tercer elemento importante es tener compasión con la gente. Es que tener compasión con la gente, hermanos, es cumplir con el mandato de Jesucristo, amarnos unos a otros como Él nos ama. Muy bien, este rostro de hijo es un rostro que también está lleno de conocimiento por parte de Jesucristo de quién es Él, cuál es su sentido de vida, quién es Él, por qué está aquí. Vamos a ir a la siguiente presentación y dice lo siguiente. Lucas capítulo 2 versículo 49. ¿Por qué me buscan ustedes? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Hermanos, en este pasaje que nos relata un momento de la vida de Jesús cuando era, digamos, niños, adolescente, 12, 13 años, se da este acontecimiento que Jesús se pierde durante 3 días. Y Jesús se encuentra en el templo predicando y enseñando la palabra de Dios, enseñando a los maestros de la ley que estaban ahí, los cuales estaban sorprendidos de la sabiduría de este niño. Y se da ese encuentro con su madre María y su padre José. Y la pregunta que el niño Jesús hace a sus padres es, ¿por qué me buscan ustedes? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Hermanos, es una pregunta en la cual él está, digámoslo de alguna manera, marcando una diferencia. Él sabe hijo de quién es. Él sabe que es hijo de Dios. Imagínense ustedes que Juan capítulo 10, versículo 38 nos dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Es interesante. O sea, él empieza a desarrollar una conciencia de quién es él, ¿verdad? Como se sabe que él es hijo de Dios, pero él va creciendo en esa gracia, va creciendo
en esa inteligencia, va creciendo en esa sabiduría. O sea, las dos naturalezas van en paralelo, van creciendo. Muy bien. ¿Qué nos dice otro texto? Vamos a hacer a ir a la otra presentación, que en Lucas capítulo 2, versículo 52 dice que fue creciendo en sabiduría, estatura y gracia. Fue creciendo en sabiduría, estatura y gracia. Entonces, Jesús, en medio de la prueba, del dolor, de las dificultades, sabe que Dios se manifiesta en él, Dios habla y ama a los hombres a través de él. Una vez resucitado, lo hará ya sin las dificultades propias de la vida presente, o sea, ya no tiene limitación, las limitaciones nuestras, carnales, no debilidades, hablo de limitaciones físicas. Entonces ya él, cuando él habla de que puede realizar una mayor obra es porque ya él está glorificado. Entonces ya él tiene una condición distinta a la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos ciertas habilidades, sí, pero no las hemos desarrollado a plenitud porque todavía nosotros no hemos resucitado como Jesucristo, ¿verdad? Y recuerden que esa heredad que Jesucristo nos da a nosotros es porque Él venció la muerte, es porque Él resucitó de primero y en primera instancia. Entonces, Jesús sabe que Dios habla a través de Él y habla a través de Él para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros lo amemos, para que nosotros comprendamos de que Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano. Es un Dios que toma la iniciativa, sale al encuentro del hombre para tener una relación con Él. Y eso es lo que Dios nos plantea a través del Evangelio. Quiero tener una revelación, una relación íntima con el hombre. Muy bien. Siguiendo con las características del rostro de Jesús, vamos a ir a la otra presentación y vamos a ver de que él se identifica nuevamente como ese hombre manso y humilde de corazón. Y es que, hermanos, nosotros tenemos que ponernos a la luz de Cristo, ponernos a la luz de su enseñanza, a la luz de su palabra y preguntarnos, mi corazón es manso y humilde. Mi corazón de verdad es manso y humilde. Atendemos a la palabra de Dios, vivimos cristianamente o vivimos a como nos da la gana. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 28? Jesús es pobre, no tiene nada propio, todo lo ha recibido del Padre. O sea, es que esa es otra. Hoy en día el hombre contemporáneo no reconoce en Dios que Él es el que nos ha dado a nosotros todo. Nos da la inteligencia para crear, nos da muchas cosas y nosotros no lo queremos reconocer. Simplemente eh, creemos que por nuestras propias fuerzas o por nuestro propio esfuerzo, Dios nos ha dado, hemos conseguido todo y Dios nos ha dado nada. Por eso es que hoy en día la principal forma de alejarse de Dios o la principal estrategia que ha ocupado el mal para alejarnos a nosotros de Dios ha sido la indiferencia a través de una corriente que la vamos a llamar hedonismo, que centra al hombre como el actor de su propio destino sin tener nada que ver Dios. Entonces, ¿qué más dice? Juan capítulo 6, versículo 38 nos dice, no busca su gloria, sino glorificar al Padre. Por supuesto, hermanos, Cristo vino aquí a revelar a Dios Padre. Cristo vino aquí a darnos a conocer su plan de salvación, a decirnos de primera mano, de primer voz, los amo profundamente. Juan capítulo 8, 48 dice, habla lo que el Padre dice, no obra por cuenta propia. Es que Cristo nos viene a enseñar un modelo de vida en obediencia al Padre. Nos viene a enseñar un modelo de vida diferente a lo que el mundo nos plantea hoy en día, a lo que el mundo le planteó, por ejemplo, a Adán y Eva.
en ese planteamiento del demonio, Adán y Eva fue un cambio de plan total a Dios, contrario a Dios. ¿Qué le dijo la serpiente? ¿Quieren ser como dioses? Uy, ¿verdad que suena? ¿A quién no le gustaría ser como un dios? ¿Por qué? Porque pensamos con una mentalidad humana materialista. Creernos dioses significa tener poder, tener dinero, tener con qué hacer cosas, pero no. El planteamiento de Cristo es hacer la voluntad del Padre, vivir como Él nos enseña, haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué María es modelo nuestro? Simple, porque hace la voluntad del Padre. Por eso es que María es modelo de cristiandad. Muy bien, continuamos. Y entonces vamos a descubrir algo impresionante. Jesucristo es una persona libre. Por eso dice, yo doy mi vida. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Es importante, es libre, no está atado. Y a veces nosotros, hermanos, nos cuesta el compromiso, nos cuesta el servicio, nos cuesta un montón de cosas que Dios nos ofrece. ¿Por qué? Porque no somos libres, porque estamos encadenados, estamos atados, tenemos restricciones, tenemos una serie de cosas que definitivamente no nos dejan maniobrar. Jesús es libre porque es pobre. Y no hablo de una pobreza material, no estoy hablando de esa pobreza, estoy hablando de una pobreza en el cual el corazón no necesita nada más que a Dios. Pero a veces nuestro corazón anda en busca de muchas cosas materiales, muchas cosas superficiales, muchas cosas pasajeras que nos llenan un ratito, pero que a la postre volvemos a experimentar la soledad. Mientras que en el corazón pobre de Cristo, donde no hay nada, sino que todo lo que hay ahí es Dios, entonces ese corazón, en vez de verse pobre, es un corazón rico, millonario, es un corazón wow, espectacular porque está lleno de Dios. Y si usted tiene a Dios en su corazón, a usted, hermano, no le falta nada. No se deja aprisionar, por supuesto, porque lo más recurrente, lo más normal es que nosotros vivamos aprisionados de muchas cosas, de muchas cosas. Hoy hemos convertido a muchas cosas en nuestros propios ídolos, en nuestros propios dioses. Hay gente, por ejemplo, que está aprisionada en el culto al cuerpo. Ciertamente el ejercicio físico es necesario, ciertamente desarrollar una vida saludable es necesaria, pero hay personas que se han encadenado en dietas, en ejercicios, porque quieren verse bien, no saludable. Entonces, tenemos que tenemos que identificar cuál es el límite en el cual yo estoy pasando y vuelvo a mi cuerpo un lugar de culto en vez de que mi cuerpo sea un lugar de precisamente culto, pero adoración a Dios. También Dios puede denunciar la hipocresía y las injusticias. Por supuesto que sí nos da las injusticias que comete el hombre. Y es que, vean hermanos, Cristo nos enseña que en la plenitud de su vida vivió libremente. Se opone a una estructura que ahoga la vida del espíritu. Cuando lo acusan de quebrantar la ley enseña que el hombre está por encima de la ley. Marcos 2, capítulo 27 dice, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Porque de repente también nosotros nos estamos llenando de una serie de leyes, de requisitos, de normativas, de presupuestos, de indicaciones a las cuales yo no me puedo salir de ahí. Entonces empezamos a ahogar la vida de las personas en tantos requisitos, en tantas cosas que un pronto a otro vemos un problema. Porque si esa persona no vive de acuerdo a lo que nosotros tenemos como parámetro, entonces esa persona está mal.
esa persona no está en comunión con nosotros. Es que nunca va a estar en comunión contigo, hermano, porque eres tú el que has creado esas leyes. Eres tú el que ha llenado todo tu accionar en una serie de requisitos para que pueda entrar en tu burbuja personal. Pero Cristo nos enseña de que está primero la persona, la dignidad como tal, está primero aquello que la persona necesita. Hermanos, recuerdo que en este pasaje Jesús hace la curación de un hombre y el hombre era la centralidad por la cual Cristo llegaba a romper cadenas, llegaba a romper esas ataduras. ¿Por qué, hermanos? Porque Él está urgido de dar amor, mientras que nosotros estamos urgidos de llenar las cosas de puros requisitos. Ahora es formulario para esto, formulario para la otra, tráigame papeles para acá, tráigame papeles para allá. ¿Y en qué momento anunciamos a Cristo, hermanos? Si estamos pidiendo tantos requisitos para entrar a nuestro grupo, a nuestra burbuja. Cristo nos enseña a abrir ese camino, a centralizarnos en la persona que necesita de la palabra de Dios para su propia salvación. Muy bien. Evidentemente, Cristo es libre frente al templo y al culto, hermano. Jesús le dice a la samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No son los que adoran en un templo. Juan capítulo 4, versículo 19 al 24. Hermanos, hoy tenemos una situación muy particular. Hoy estamos teniendo dificultades increíbles en cuanto a poder celebrar en nuestros templos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hemos convertido nuestro hogar en un templo? ¿Estamos orando en familia? ¿Estamos ayunando en familia? ¿Estamos practicando la caridad en la familia? O sea, lo que les quiero decir es, nuestra casa hoy en día es un lugar de adoración donde se da culto a Dios por completo. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque hoy en día, ustedes y yo sabemos que muchas personas que están yendo al templo, vamos a hablarlo claro, muchas personas van por el tiquetico que da el catequista al final de la misa para que el chiquito haga la primera comunión, o porque es requisito para el joven asistir a todas las Eucaristías para que pueda recibir el sacramento de la confirma, o por alguna necesidad, pero llevamos un verdadero espíritu de adoración a nuestros templos. Entonces, son preguntas que tenemos que hacernos nosotros mismos. Yo personalmente me las hago, porque tengo que cuestionar cómo estoy viviendo mi fe y si no lo hago estoy mal, porque tengo que examinarme qué debo cambiar para mejorar y ser un mejor adorador, un mejor seguidor de Cristo. ¿Qué sucede? Como nos los cuenta el Evangelio, Marcos 7:8, los judíos se aferraban a las tradiciones de hombres. Hermanos, hoy en día nosotros vemos una gran discusión de que si comulgar en la mano o comulgar en la boca. Y tenemos toda una catequesis espectacular sobre comulgar en la mano, pero también tenemos toda una catequesis de cómo debemos de hacerlo para no profanar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más pudiéramos decir? Hoy tenemos una cuestión, algunos están, es que los obispos no abren los templos, pero ojo, tenemos cantidad de testimonios de personas que nos hablan de la perfecta comunión espiritual, que es válida, que es muy válida. La comunión espiritual, unir mi corazón al corazón amantísimo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy complicado, hermanos. Muchos se aferran a tradiciones de hombres, pero no nos estamos aferrando a la enseñanza de Jesucristo, a su palabra.
¿Qué más nos dice la palabra de Dios en Mateo 9:13? Dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es que ciertamente eh, el justo ya conoce la ley, conoce los profetas, conoce la palabra. Y la invitación que Cristo le hace a los justos es, sean santos. Y la invitación que hace a los pecadores es, sean santos ustedes también. La santidad es para todos. Todos podemos cambiar, todos podemos transformar nuestras vidas, todos podemos ser diferentes, todos podemos vivir cristianamente, siguiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Libre, vamos a la otra diapositiva, libre ante el poder político. Papa Benedicto XVI dice lo siguiente, no se deja arrastrar por las tendencias de una falsa revolución. La suya es la revolución del amor. Hermanos, es que haciendo eco de las palabras del Papa Benedicto, a través de la historia, de la Iglesia, han habido momentos en los cuales el poder político ha querido tener influencia sobre la Iglesia. Ha tenido poder sobre ciertas partes de la Iglesia, pero no de la Iglesia universal, porque también no lo vamos a negar. Tenemos que recordar el tiempo de los feudales, cuando la Iglesia tenía un poder bastante interesante y adquirió mucha riqueza. Eso no lo podemos negar. Pero no se trata de hacer una mezcla entre el poder político, el poder social, el poder ciudadano con la Iglesia, porque nuestra institución va más allá de lo trascendente, trasciende más bien la vida. La palabra de Dios dice, es lícito pagar impuestos al César. Así le preguntan al Señor. La respuesta de Jesús es, devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que le corresponde. Es que claro, hermanos, es una invitación, definitivamente es una invitación a vivir como ciudadanos, vivimos insertados en el mundo, pero somos la diferencia. Anunciamos la salvación. Por lo tanto, somos ciudadanos responsables y atendemos a las autoridades, cumplimos con las leyes que nos rigen. Es que imagínense ustedes que nosotros seamos como los musulmanes, por ejemplo. Ellos hacen las famosas charías y ahí la única ley que rige es la ley musulmana y ninguna ley puede entrar y decidir sobre aspectos de esa comunidad, sobre esa charía. Esa no es la iglesia. La iglesia de Cristo está inserta en el mundo. Cristo nos enseñó a relacionarnos con todos. Cristo nos enseña a que todos crean en la palabra de Él y en su plan de salvación, en su justicia, en la práctica de la caridad, en saber esperar. Entonces, esa enseñanza que Cristo nos da es que nos invita a ser buenos ciudadanos. Don Bosco lo decía muy claramente con una frase que me fascina. Buenos cristianos, honrados ciudadanos. ¿Ah? Porque, en definitiva, debemos de ser ejemplos de ciudadanos. Continuamos. Libre frente a la seducción del dinero, del poder y del prestigio. A quienes quieren seguirle les dice, ojo, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Mateo capítulo 8, versículo 20. Es que hermanos, es complicado, pero uno tiene que tener mucho cuidado con el poder y el dinero, con el prestigio, porque eso puede transformar a la persona.
puede darle un sentido diferente a su vida, porque créanme, a muchos les gustaría ser reconocidos, la fama. A muchos les gustaría poder tener poder, dinero, y con dinero, como dice el refrán, que tiene plata, platica, ¿verdad? Tener prestigio. Y vean, hermanos, recordemos un poco las tentaciones, bajo qué guías están dirigidas. Es un cambio total. Es un cambio total de plan, lo que le propone el demonio a Jesucristo. Si tú eres el Hijo de Dios, transforma esas piedras en pan. ¿Le propuso algo malo? La verdad, no, pero no era la voluntad del Padre. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate del templo, los ángeles te agarrarán y la gente se sorprenderá. Fama. Pero precisamente son esos elementos los que han transformado al mundo en lo que nos hemos convertido el día de hoy. Hoy, una persona exitosa es una persona famosa, aunque viva una gran soledad, aunque tenga muchas carencias. Y después, tristemente, nosotros hemos visto cómo muchos famosos tienen vidas desordenadas, tienen problemas, tienen muchas situaciones, algunos quedan hasta en la calle y mucha gente se divierte leyendo sus historias de fracasos, de tumbo en tumbo, de tormentas agitadas, viendo así, qué feo tener que decirlo, pero viendo su decadencia, ¿verdad? Vean lo que dice el otro texto de Juan capítulo 6, versículo 15. Y cuando lo quieren tomar por la fuerza para proclamarlo al rey, Jesús se va solo al monte, porque no le interesa un poder político, no le interesa un poder político, no le interesa un poder de ser rey. No estaban comprendiendo el mensaje. Jesucristo nos muestra un rostro de un reinado diferente. Jesucristo nos muestra un rostro de alguien verdaderamente libre. Libre. Imagínense que a usted venga y lo inviten y le digan, no, no, es que te vamos a proclamar presidente de la República. Uno empieza a hacer números, dejémonos de cuento. Uy, bien, qué chiva, voy a ser presidente de la República. Eso significa de que voy a tener buen salario, voy a tener escoltas, voy a reunirme con otros mandatarios importantes, voy a viajar, voy a tener una vida cómoda, digamos, apartando todas las obligaciones y deberes que debe tener un político en ese cargo. Sin embargo, pensamos en que los puestos de poder nos dan bienestar, aunque no sepamos cuáles son las consecuencias de estar en ese puesto. Pero en muchas ocasiones la mentalidad de la gente es, quiero ser jefe, quiero yo mandar, quiero tener poder para poder hacer. Esa es la lógica del mundo de hoy. Muy bien, continuamos. ¿Tenía compasión por la gente? Claro, claro que sí. Amaba a todos y pedía que todos se amaran. Trataba a las personas con comprensión, sinceridad, acogida y respeto. Elementos importantes que Cristo nos enseña para una evangelización certera. Cristo nos muestra un rostro de una persona que sea comprensiva, o sea, que esté atenta, sincero, acogida y respeto, hermanos. Pero vean, les cuento una historia. Llevo un hermano a un grupo de los que tanto existen dentro de la Iglesia Católica y el hermano que lo invita, ¿verdad? Se acerca a otros hermanos para presentarlo. Vean, compañeros, aquí traigo yo a este amigo que se quiere integrar a nuestra familia de fe, para que lo acojamos y le demos la bienvenida y que tacataca y toda la hablada. Y todo muy bien, hasta que uno de los compañeros comenzó, mira, fulano, es que te voy a decir algo. Vieras qué feo, pero la familia tal del grupo está pasando una situación porque el marido está tomando mucho licor, porque está haciendo muchas locuras y empezó el chisme, hermano. Cuando finalizó, el muchacho se quedó hasta el final, finalizó el encuentro y todo lo demás. ¿Y qué sucedió?
¿Qué le dijo al final este hombre? Yo no quiero estar en un grupo donde el chisme, donde el chisme sea el centro de la vida de ustedes. Y la primera impresión que tengo es esa. ¿Y eso sucede, hermanos? Pareciera mentira, eso sucede. A veces a mí se me han acercado hermanos que de buena voluntad me dicen, mira, aquel fulano es así, aquel príncipe es así, y aquel no ayuda, y aquel nunca hace nada, y aquel nunca viene. Mientras que Jesús nos enseñó a ser comprensivos, a tener sinceridad, acogida y respeto. Entendía el dolor y las angustias de los demás. Es que, hermanos, hay que ser, ahora que se utiliza mucho ese término, hay que ser empático con los otros. Porque hoy en día somos apáticos con todo el mundo. Hoy en día somos apáticos en todo el mundo. Dando una formación de doctrina social de la iglesia, recuerdo que les decía a los hermanos, si algún hermano se te acerca y te cuenta un problema, una situación que esté pasando en su vida personal, es porque te necesita. Es porque es Cristo que te está hablando a tu corazón, a tu mente, a todo tu ser. Es Cristo el que te está solicitando la ayuda. Y entonces viene, ¿verdad? Y le digo, tú no puedes venir y decirle, Dios te bendiga, porque Dios no te mandó a bendecirlo, te mandó a que actuaras y que a través de tu actuación, ahí sí lo bendices. Y si tú no puedes, perfecto, tenga paz, pero usted sabe quién sí puede y puede hablar e interceder por ese hermano. Entonces, él entendía el dolor y las angustias de los hermanos, él entendía el dolor de las personas, él observaba cómo todos de alguna manera sentían esa ausencia y necesitaban esa voz que los consolara, necesitaban esa voz que los guiara, necesitaban esa voz que definitivamente les llevara amor a sus vidas. Mostraba su amor en la donación de su propia vida. Por supuesto, Jesucristo se dio por completo a sus hermanos. Por eso es que Él es el mejor de los ejemplos de donación. Y en el texto anterior que vimos donde decía, yo doy mi vida, es que Él la da, no se la quitan, Él la da. Ese es el rostro de Cristo que nosotros tenemos que tener grabados, hermanos, en nuestra mente. Muy bien, vamos a la siguiente. Entonces, como lo decíamos, Él es fiel al Padre y es fiel a lo que predica y es fiel a lo que hace. Y esa fidelidad es en el momento en que entra en esa controversia, por ejemplo, de que el diablo lo quiso poner a prueba. Hermanos, es que a Él lo pusieron a prueba en todo momento. En la cruz le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Mm? En todo momento hubo personas que lo estuvieron cuestionando, poniéndolo y sometiéndolo a prueba, según ellos, para desenmascarar a Jesús. Dice el texto, la fidelidad a sí mismo y a su misión como hijo de Dios la manifiesta en las tentaciones. Cuando Jesús es tentado, se revela como siervo de Dios, obediente a la voluntad divina. Es que se ve, hermano, las tres propuestas que hace el diablo a Jesucristo es un cambio vocacional. ¿Por qué vocacional? Porque es un cambio a que él renuncie a su manera de vivir y acepte la manera de vivir el mundo. Es usar el poder, es usar el poder. ¿Y a cuántos hermanos? Si yo le doy un granito de poder a usted, ¿cuántas personas cree usted? ¿Ayudaría? No, aquel sí porque me cae bien, aquel no porque me cae mal. Hermanos, ese es usar el poder o la fama. Que me reconozcan a mí porque soy el super, digamos, nada que ver, ¿verdad? Pero que soy el super predicador. La fama, hermanos. No porque sea yo algo espectacular, pero es lo que el demonio ofrece. Mientras que Jesús es obediente a la voluntad divina.
La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión suprema, obediencia del amor filial al Padre. En el momento de que Cristo está en el monte de Getsemaní orando y se les presenta, aparta de mí este cáliz, pero la obediencia a Dios es plena y total. Plena y total. Es una obediencia que no tiene duda. Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía. Y vean qué rico, hermanos. Es que de tal palo, tal astilla. ¿De dónde aprendió de hacer la voluntad del Padre Jesucristo? De su mamá. Hágase en mí según tu palabra. Hágase tu voluntad según tu palabra. Es que el ejemplo lo tenía de su madre. Y ese hágase en mí según tu palabra, fue transmitido a nuestro Señor y Salvador. Que se haga tu voluntad y no la mía. Obediencia absoluta al Padre, un abandono total al Padre, porque es el Padre el que nos da a nosotros todos los recursos para que nos salvemos. Y todos esos recursos nos los enseña el Padre a través de su Hijo. Por eso en el texto decíamos, Dios habla a través de él, nos habla a nosotros los hombres. Que no pensemos de que tenemos a un Dios allá largo y que no nos escucha. Por el contrario, Dios está con nosotros. Por eso es Jesús, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Continuamos. Obviamente tenemos que también ver el otro rostro, el rostro doliente. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien que el Hijo se le quiera, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. Era lo que decíamos, hermanos. En el curso de Apocalipsis les decía a los hermanos lo siguiente, que tenemos varios tipos de parábolas. Tenemos las parábolas escatológicas, o que hablan del fin de los tiempos, pero también tenemos las parábolas que nos presentan el rostro amoroso del Padre. Y tenemos una parábola preciosa que a mí me encanta y que todos la conocemos. ¿Cómo es el Padre? El Padre es como un sembrador que una mañana salió a sembrar y que tiró semillas por todos lados. Unas cayeron en terreno fértil, otras cayeron en un terreno donde había espigas, otras cayeron en diferentes terrenos. Hermanos, es que somos nosotros reflejados en ese mensaje. Claro que somos nosotros. Reconocer a Jesucristo, el Hijo, y aquel que a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es bonito eso. Implica reconocer a Jesús como Hijo de Dios en la condición humillante de siervo doliente, porque también ese es otro problema, que tenemos una concepción de Dios increíble. ¿Por qué lo digo increíble? Porque creemos que Dios no sufre, creemos que Jesucristo no tiene por qué sufrir. No, por supuesto, Cristo sufrió la cruz. ¿Y por qué lo digo? Porque habemos muchos que nos hemos olvidado de la pasión, nos hemos olvidado de su crucifixión y solo estamos pendientes de la resurrección del Señor. Nos han vendido incluso a ese Cristo glorioso, pero no nos dan la carga completa. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que conocer todas y cada una de las facetas de nuestro Señor. ¿Podemos continuar? Como lo habíamos dicho anteriormente, muchos querían coronar a Jesús como rey, luchar a su lado para conquistar el poder. Cada grupo social religioso atribuía al Mesías aquellas características que más favorecen a sus propios intereses y sus propias expectativas. Es que es cierto, hermanos, algunos hoy en día predicamos a Cristo de una manera distinta, pero no lo predicamos al Cristo completo. Y en el tiempo de Jesús sucedía lo mismo, habían tendencias. O sea, los judíos tenían sus propias tendencias. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los sacerdotes. Y cada uno de ellos acomodaba su interpretación de quién y cómo debe ser el Mesías.
Eso es un problema que tenemos hoy acá. Queremos acomodar a Cristo según nuestras propias características, nuestros propios intereses y nuestras propias expectativas. Por eso es que vemos cualquier cantidad de interpretaciones antojadizas de la palabra de Dios. Jesús nos ha revelado una sola verdad y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos conduzca, como dice la palabra de Dios, a todos los caminos de esa verdad. Continuamos. ¿Qué nos dice el relato? Que Jesús se dio cuenta de que le iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey. Nuevamente huye al monte, al monte solo. Es que muy complicado. Su Cristo tiene todas las características del Mesías, pero mi visión de Cristo es un Cristo glorioso, un Cristo triunfador, un Cristo que todo lo puede. Hoy, hermanos, les cuento, una nueva tendencia dentro del mundo evangélico, que ya he visto uno que otro católico queriendo hacer eso, y es que se está propagando una de las nuevas tendencias que se llama el coaching, y el coaching cristiano, digámoslo de alguna manera, eh, tiende a esto. Nos olvidamos de la pasión, nos olvidamos de la cruz, nos olvidamos de su muerte, de su sufrimiento, y empezamos a vender un Cristo glorioso, glorioso. Algo así como cuando los grandes, digamos, pensadores de hace unos años atrás, como evangélicos algunos y otros católicos, Pullman, JJ Jeremías, Renam, todos ellos tenían concepciones distintas del Cristo histórico. Y todos ellos y cada uno planteaba una teoría. Por lo tanto, ahí es donde se da el asunto. Cristos porque cercenamos la palabra de Dios, quitamos la esencia y lo proponemos. Hoy, estas personas que proponen coaching como Freddy de Anda, Daniel Javid y otros más, son personas que están ocupando técnicas de diferentes cosas para motivarnos, para hacernos proyectar mentalmente las cosas y que todo nos vaya positivos, pero lo revuelven con el cristianismo y por lo tanto empiezan a hacer toda una serie de sincretismo religioso. A la postre terminan dando un rostro de Jesús totalmente diferente al rostro que los evangelios nos proponen. Es que a Cristo no le interesa la gloria terrena, no le interesa la gloria terrena, no le interesa el poder político. A Cristo lo que le interesaba era cumplir el plan de su Padre, hacer la voluntad de su Padre, que era dar su vida para que nosotros tuviéramos la salvación. Continuamos. Este Mesías produce una verdadera desilusión entre el pueblo. Es que, claro, hermanos, es impresionante. Vean, se da todo ese alboroto y la gente va detrás de Jesús. Jesús toma una barca, se va al otro lado, pero la gente llega. Y entonces, cuando uno se vuelve popular por muchas situaciones, entonces viene Jesús, empieza el famoso discurso de Juan capítulo 6. Y empiezan a ver la gente un milagro espectacular, y era la multiplicación de los panes. Entonces el pueblo dice, wow, este es el Mesías, este tiene que ser el rey. Nos da pan, nos da comida. Entonces vamos a proclamarlo rey. Por eso es que se da ese escenario. Pero entonces ahí empieza la catequesis eucarística. Ahí es donde comienza a decir el Señor, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Y los judíos todos, yo quiero ese pan. Porque nosotros a veces somos así, hermanos. Donde va la gente, donde está Vicente, va la gente. ¿Por qué razón? Porque seguimos la fama, seguimos lo llamativo, lo novedoso. Así somos, así somos. Entonces, a veces incluso he ido a eventos de amigos,
católicos y todo lo demás. Y entonces me he encontrado con que algunos dicen, ah, no, mira, ¿quién va a predicar? No, ese es que, voy a poner un ejemplo, eh, Salvador Gómez, por ejemplo. Ah, no, es que ya pasó de moda. Otro, dijo, el mensaje no ha pasado de moda. Ese es el asunto. Tenemos una visión puesta en el hombre y no en el mensaje que nos tiene que dar Jesucristo. Yo siempre lo cuento cuando digo que yo iba en una ocasión tarde a misa y yo andaba buscando una misa que durara 25 minutos, porque iba a una actividad, pero quería ir a misa. Y me fui y me metí a la Dolorosa. Me llevé el mejor de los sermones. En mi rostro, la palabra me dijo, mediocre. Eso eres tú. Poco tienes en tu corazón y no me estás amando como quiero que me ames. Y yo salí feliz de la jaladita de orejas que habían pegado. Y me acuerdo de ese padrecito que siempre se me olvida el nombre cuando salió con su tarrito de oxígeno y me dio un sermón precioso que ahora lo conservo aquí en mi corazón, porque me ayuda a ir con la mejor de las disposiciones a presentarme delante de Cristo para adorarlo, alabarlo y glorificarlo, Señor. Muy bien. El Mesías, vamos con la otra presentación. El Mesías y como siervo de Dios, su misión es comunicarle a los hombres el amor de Dios. Por supuesto, habla y visita a los pecadores. Es que a veces, hermanos, nosotros creemos, yo siempre lo pongo de ejemplo y digo, oigan, si Cristo viniese hoy, ¿dónde iría? ¿Dónde iría? ¿Iría a Cartago? La verdad, no. A los diques de Cartago probablemente sí, ¿verdad? Si viniera a San José, ¿a dónde iría? A buscar el montón de indigentes. Iría a la zona rosa, iría a las zonas de mayor conflictos, porque Cristo habla con los pecadores, no como nosotros. Una ocasión estaba yo en la catedral y entonces entró un muchacho, pero llenísimo de tatuajes, aquel chamaco, pero uno lo miraba hasta que daba cosa verlo, con piercing y de gorra y todo matón y toda la carambada. Y está siempre el señor Moreno, que siempre está ahí de guarda. Y entonces ya lo iba a sacar y yo me le atravieso en el camino y le digo, déjelo, déjelo. Y me dice, pero es que no, déjelo, tranquilo, cualquier cosa, yo ahí me quedo aquí con usted, le digo, pero déjelo. Y fue impresionante el momento de verlo orar, porque oró de la mejor de las disposiciones. ¿Saben qué es lo que más me encantó? Que después se quedó en toda la misa y contestaba, cosa que católicos piadosos no hacen. Y me fascinó verlo en el momento de la consagración. Yo estaba extasiado con ese muchacho. ¿Qué hubiera pasado si ese guarda de buena voluntad, por querer resguardar el templo y por mantener la seguridad, hubiese llegado y decirle, mira, chiquillo, quítese la gorra, vea que no es lugar para estar con eso? Hubiéramos dado un rostro de un Cristo distinto, un rostro de el cual cierra las puertas a personas que lleguen con un tatuaje, con un piercing, con una gorra. Hermanos, a veces nosotros tenemos que tener esa comprensión, esa acogida, hablar con los pecadores. No hace divisiones de clases sociales. Él fue y se reunió con gente de plata y con gente que no tenía nada de plata. Vean que él cada vez que iba a Cafarnaúm iba donde sus compas, Marta, María y Lázaro. Y ahí comía. Pero también estuvo en la casa de aquel recaudador de impuestos que robaba, que robaba. Y cuando él llegó a su casa, ¿qué dijo? Ha llegado la salvación a esta casa. Y Zaqueo, hermanos, su proclamación de fe
voy a devolver lo robado y hasta más. Atendió a pobres y a enfermos. ¿Quiénes son los testigos de su amor? Hoy en día, los pobres, los enfermos, somos nosotros los que tenemos que hacer presente a ese Cristo vivo para que las demás personas crean que Jesús está con ellos. Somos nosotros los que tenemos que llevar ese anuncio a los pobres, a los enfermos, los que tenemos que hacer presente a Jesucristo en la vida de los que hoy sufren. Continuamos. Pero resulta incómodo para los que se creían más que los demás. Los sumos sacerdotes y los fariseos intentaban detenerlo. Es que, hermanos, ciertamente, porque cuando tú planteas el evangelio de Jesucristo, tienes que plantear un evangelio completo, no cercenado. Y entonces, cuando quedas enfrente de la verdad de lo que es Cristo verdaderamente y de lo que los evangelios nos indican, y cuando ese evangelio te interpela, te cuestiona, te pone en tu lugar, evidentemente te incomoda. Y entonces tenés dos opciones. O te conviertes y crees en el evangelio de Jesucristo, o utilizas la palabra y crees en tu propio evangelio. Y esa es la pregunta con la que vamos a finalizar el día de hoy, hermanos, porque vamos a continuar viendo los rostros de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir profundizando cada día más en la escritura y en eso. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, hoy. O te conviertes al Evangelio proclamado por nuestro Señor Jesucristo, mostrado a través de sus gestos y sus palabras, o haces tu propio Evangelio y renuncias a Cristo y creas obviamente tu propio Cristo y tu propio Evangelio. La pregunta de la semana. Bien, hermanos, como les decía, agradecerles su sintonía a todos ustedes, esperando en Dios que la próxima semana nos volvamos a reunir esta tarde tan deliciosa con lluvia, con, ojalá Dios quiera, pues les repare un buen cafecito, un buen pan para que disfruten con sus familias y de verdad este momento y este espacio, pues agradecérselos a ustedes. Hoy estamos en jueves eucarístico. Litúrgicamente hablando, diríamos que hoy se debe celebrar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pero la vamos a celebrar el domingo porque ya viene el Espíritu Santo. Entonces, si Dios lo permite, vamos a profundizar un poquito más la próxima semana en los rostros del Señor, pero también vamos a introducirnos ya a los nombres de Jesús, a los nombres de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuáles son los nombres de Jesucristo? Para después introducirnos a los títulos que tiene Jesucristo como Mesías. Entonces, por mi parte, pues agradecerles a todos ustedes su sintonía, agradecerles a todos ustedes su presencia, su fidelidad a seguir formándose para crecer en la fe y en el espíritu. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho